Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Mi nombre es Jairo Montañez. Esta noche nos acompaña Luis Ángel Jamioy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Mira, esta es una entrevista de técnica de investigación de la Universidad Externada de Colombia. Me encuentro cursando Sociología. Entonces, te voy a hacer una leve introducción de lo que va a ser el guión y cómo se va a desarrollar la entrevista como tal. Y pues, esta entrevista se ha desarrollado para jóvenes indígenas, los cuales se encuentran inmersos en el proceso académico en un claustro universitario. El objetivo de esto es saber realmente cuáles han sido las experiencias de los estudiantes por fuera de sus territorios y pues dentro de los claustros universitarios como tal. Esta entrevista tiene una finalidad completamente académica, va a reposar en una base de datos y jamás, pues, sin el permiso previo, será publicada como tal. Bueno, vamos a darle inicio formal, pues, a la entrevista y comencemos con el formulario o las preguntas como tal. ¿Por qué estudiar en una universidad y no quedarse de pronto dentro de las comunidades fortaleciendo el proceso cultural? Bueno, pues primeramente muchas gracias, Jessis, por la oportunidad que me brinda para compartir desde la experiencia de la universidad. ¿Por qué estudiar en la universidad? Para mí, desde la corta experiencia que llevo en la universidad, primeramente ha sido una experiencia bonita, ¿no? El interactuar con otras personas, culturas que desde mi pensar, desde cómo me han compartido la palabra los mayores, nos hacemos solos, no nos hacemos. En la enseñanza o en el compartir con las otras personas es así como crecemos como humanos. La universidad para mí ha sido un aprender, un interactuar desde el pensamiento propio y desde el pensamiento de otros pensamientos diferentes al de los pueblos originarios. Entonces, estar en la universidad es una oportunidad para aprender de los demás y construir un bonito camino para todos nosotros como humanos. Ok, interesante la respuesta. Pero desde la perspectiva indígena o desde su cosmovisión, ¿cómo se concibe el proceso académico occidental? A ver, el proceso académico occidental, pues desde la experiencia veo que pues prácticamente camina como en sentido, podría decirse, individual. ¿Sí? El pensamiento de los pueblos, tal vez el quedarse en sus propios espacios, si no se hace espacio para visibilizar ese pensamiento, entonces se estaría, digamos, construyendo un proceso académico por un solo camino. El mundo en el cual estamos, existen diferentes culturas. Entonces, qué bonito que en esos espacios de la academia haya ese espacio de interacción de los unos con los otros. Y como en principio lo había comentado, ¿no? Todos como humanos somos uno solo. ¿Sí? Lo único que pues la diferencia es que está es en el pensamiento, ¿no? Pero lo otro, en la parte, digamos, como humanos somos todos iguales, desde mi entendimiento y como nos ha compartido los abuelos. Y pienso que el proceso académico occidental debe ir de la mano con los otros pensamientos, también con el ánimo de construir un pensamiento bonito y caminar en armonía todos.
¿Se ajusta a su visión concebida de educación lo que enseñan en el claustro universitario? A ver, pues desde la experiencia han habido pues dificultades, ¿no? En el sentido de que pues para mí ha sido complejo entender, no ha sido fácil entender las diferentes teorías que nos han compartido desde la academia. Por ello mismo pues parto de que el conocimiento del cual pues los docentes nos comparten debe ser, digamos, como un poco más, por decir, despacio, ¿sí? Porque para nosotros, desde mi pensamiento, no es fácil de entender unas teorías como muy técnicas rápido. Entonces yo diría que la enseñanza sea pues como con más comprensión hacia nosotros, pero eso no significa que nosotros pues no podamos hacer. Sí lo podemos hacer, pero demoramos un poquito en comprender las teorías que nos comparte desde la academia. O sea que usted podría decir que hay un espacio entre lo que puede decirse educación, o sea, más que un espacio, como una pues dicotomía entre la educación occidental y la educación propia. No le comprendo. Pues digamos que hay un enfrentamiento, un choque entre Sí, claro. el modelo occidental y el modelo ancestral, podría decirse, en relación a cómo va encaminado las cosas o la velocidad que llevan las cosas. Sí, desde pues siempre parto desde como me han enseñado mis abuelos, ¿no? Ellos utilizan una palabra bien bonita que es buenán, ¿no? Y buenán es despacio, sí. Y pues el encontrarme en ese espacio de la ciudad, todo fluye, todo camina rápido, sí. Entonces no diría como un choque, sino como ese otro caminito que va así rapidito, ¿sí? Mientras que del lugar de donde yo vengo, de lo que me han compartido es buena, despacio. Entonces lo que yo invitaría en esa parte pues a que los docentes en la universidad pues llegamos o sea, no a un acuerdo, ¿no? Sino que un compartir de pensamientos, ¿sí? Tanto de los pueblos originarios como del pensamiento occidental que nos comparten ese conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Y con un solo objetivo, nuevamente expreso la palabra bonita, armonía entre nosotros mismos. Ok, en esta relación de compartir obviamente las cosmovisiones como tal, ¿cómo ha sido su experiencia en la universidad? Mi experiencia pues ha sido muy bonita para mí. Pues sí, es una experiencia bien bonita porque, como dije en principio, ¿no? Conocer otras culturas para mí ha sido una experiencia bonita. Conocer personas de la ciudad, de otros departamentos, otras personas de otros países. Y eso pues se me ha dado para mí desde la academia, conocer personas. Y eso es lo que pues yo en el momento destacaría eso, la interacción con otras personas, con el ánimo de comprender cómo es que piensa Occidente. Okay. En ese sentido de interactuar con Occidente como tal, ¿siente usted que hay un desgaste cultural al venir a estudiar
a una ciudad? Eh, yo me vine, ¿no? Y un abuelo me decía, el miedo que yo tengo es que usted se vaya allá y vuelva con otro pensamiento. Entonces, yo con compartir la palabra del abuelo, no sé, tal vez no. ¿Por qué digo que no? Porque ellos, empezando desde mi casita, mis padres me han fortalecido desde la palabra. Entonces, por ello yo digo que con el compartir de la palabra de los mayores, cada vez me fortalezco. El estar acá en la ciudad para mí no significa un desgaste cultural, sino un aprendizaje. ¿Está de acuerdo con cómo está enfocado el proceso académico en Colombia para las comunidades indígenas? Pues pensaría que habría que ajustarle un poquito, ¿no? Pues para que pues haya una interacción profunda del pensamiento de Occidente con el pensamiento de los pueblos originarios. Entonces yo pienso que desde las instituciones que les competen, pues habría que sentarse y compartir, ¿no? En la interacción de la palabra entre el pensamiento de Occidente y pueblos originarios. Eso pues sería por el momento. ¿Crees que el modelo de educación colombiana brinda suficiente espacio a las poblaciones indígenas? Pues desde la experiencia yo pues creería que no, porque el acceso a las universidades pues no es tan fácil, ¿sí? Entonces pensaría que, o tal vez sería como una propuesta de que se abriera más cobertura para que los estudiantes, los jovencitos y señoritas de los pueblos ingresen a las universidades con una digamos, con una inducción, podría decirse, ¿no? hacia los nuevos aspirantes a la universidad. Yo diría que hubiera más espacio, más cobertura. Voy a tocar un tema un poco espinoso, realmente, porque tengo conocimiento de que existe el proceso de educación propio, ¿cierto? A mí no me gusta realmente decir etnoeducación porque me parece que de cierto modo estaría uno utilizando cierta manera peyorativamente a las comunidades, porque no es como encerrarlo, sí es la educación de los indígenas, sí, entonces, pero ¿no cree usted, o no sé si estaría de acuerdo, que este proceso se debe al poco avance que han tenido las comunidades indígenas en su proceso de educación propia, que no ha podido nivelarse o de cierta forma no enfoca, o sea, el enfoque que le da al proceso de la educación propia, pues no le permite llevar pues cierta nivelación en relación al proceso occidental, la adaptación del proceso de educación como tal, porque tengo entendido que el proceso de educación no es algo que exista dentro del lenguaje indígena como tal, la educación como tal no es algo que está dentro de la cosmovisión, porque obviamente todo el mundo habla de enseñar como tal, ¿cierto? Pero realmente uno, eso, desde la parte indígena, uno no le dicen que le están enseñando, uno sabe que uno tiene obviamente que adquirir eso. Entonces, ¿no creería usted que es por el mismo atraso o la forma en cómo están aplicando la educación o el modelo de educación propia cierre estos espacios en lo que hace parte de, pues, del ingreso de los jóvenes a universidades o a educación superior? A ver, de acuerdo a cómo pues, puedo comprender es que los pueblos originarios pues puedo comprender que según sus aportes que no han avanzado. Eso se encuentra un poco bajo, o sea, según estadísticas del DANE, el Ministerio de Educación, pues generalmente las mediciones occidentales se encuentran muy por debajo de la media como tal.
Ya, pues es que hay algo, una palabra, yo pienso que habría que discutirlo con tranquilidad, ¿no? Hay una palabra que lo he escuchado siempre en una asignatura, es el desarrollo. Entonces, pues yo preguntaba a un docente qué significa desarrollo. Finalmente, pues no me dio como una respuesta en el momento, solamente pues lo que me compartió es que esa palabra desarrollo está pues como muy discutido, ¿sí? Porque para los economistas el desarrollo tiene un significado. Para los que estamos dentro caminamos dentro de las ciencias sociales y humanas, pues tal vez podría decirse que tiene otro significado, ¿no? Para los pueblos la palabra desarrollo, pues yo pienso que no cabería, ¿no? Tal vez ni lo entendería. Entonces yo diría, más que atrasados, yo pensaría que no, ¿no? Porque el pensamiento de los pueblos, pues está centrado desde el pensamiento de la conexión que se tiene con la madrecita tierra, ¿sí? Entonces, partiendo desde allí, pensaría que habría como el espacio de sentarse y conversar. En este caso estamos hablando del tema de la educación, ¿no? Sí. Sí, como tú lo comentabas, ¿no? Tal vez la educación no forma parte de los pueblos. Pues de que yo conozca, no lo he escuchado, ¿sí? Pero ya caminando con más experiencias, ya pues se escucha, ¿sí? Entonces, yo diría que vuelvo nuevamente, pues digo, ¿no? Espacio para compartir entre parte y parte, para construir algo bonito para todos, ¿sí? Porque no estaría bien pues, para unos y para otros no, porque pues nosotros como humanos estamos como pasajeros en este mundo. Entonces la idea de todo esto, de todas estas cosas, es construir para que todos estemos en armonía. Eso es el pensamiento que le puedo compartir. Armonía entre todos. Llámese desde las academias, de cualquier institución. ¿Sí? Bueno, según la experiencia, a mí me ha dado a entender algo, que mediante se construye el proceso de la armonía siempre hay un choque. Mientras tanto, ¿cómo afrontas el choque cultural? Es complejo, ¿no? El hecho de ser humanos, los deseos no son los mismos, ¿sí? Hace un momento me refería que como humanos pues somos uno solo, desde mi entendimiento. Sí. Pero deseos, intereses no son los mismos. Hay complejidad, somos complejos. Pero bueno, por ello invitaría, ¿no?, a compartir la palabra. Y en ese compartir de la palabra podemos interactuar y sacar conclusiones bonitas para todos, ¿no? O sea, no vernos como diferentes, ¿no? O sea, que el pueblo aborigen por allá, el pensamiento de occidente por allá, así, divididos, sino vernos como un solo. Y en esa medida, pues, caminar.
O sea, se habla que el choque usted lo ha asimilado con tolerancia, con diálogo, que han sido las vías que usted ha utilizado para amortiguar de cierta forma el choque que existe realmente entre su cosmovisión como tal y pues obviamente Occidente. Sí, pues digamos en la experiencia de la academia, pues en nuestro pensamiento pues han habido esos, como tú mencionas, ¿no? Los choques entre la otra cultura, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que hacemos es compartirles, ¿no? Nuestro pensamiento, pero no con el ánimo de que piensen como nosotros, sino con la finalidad de que ellos comprendan de cómo pensamos nosotros. Pero no es motivarlos o imponerles nuestro pensamiento a que piensen como nosotros. Usted me hablaba del progreso, del desarrollo, me decía. Según los cánones como tales, se habla de educación como símbolo de progreso. Ay, hay que educar porque para que podamos progresar, hay que educarse para poder echar para adelante. Y se habla de la cosmovisión indígena como atraso. ¿Cómo ves esto? Pues lo entendería de que la educación, pues en cierta forma es importante, ¿no? Pero diría que, o sea, debería ser con más libertad, como el viento, ¿sí? De que los conocimientos o las teorías que nos comparten no sea como algo que nos impongan o que debamos pensar así, ¿no? No, eso pues se puede desde la experiencia, se puede notar, pues no en la mayoría, ¿no? Pero sí en algunos de quienes nos dirigen sus conocimientos, nos comparten sus conocimientos. ¿Cómo crees que va a ser tu intervención dentro de este proceso? En mi comunidad. Sí, en el proceso académico, comunidad, cosmovisión. Después que ya, pues obviamente culmines el proceso, vas a comenzar un proceso, obviamente, bien sea en la ciudad o bien sea dentro de la comunidad. ¿Cómo crees tú que va a ser ese proceso? En el proceso académico, como tal. A ver, mi participación frente a este caminar, pues en mi pueblo sería compartir nuevamente, sentarme con los abuelos y compartir la experiencia de vida en la academia. Y no imponiéndoles el pensamiento, sino compartiéndoles la experiencia del conocimiento desde la academia. Y a partir de allí, pues, irme fortaleciendo, ¿no? Pues, primeramente pues en mí mismo, ¿no? Sí. Como lo soy, como Kamtra. La participación, pues compartirles en la medida que se pueda, porque no es fácil, ¿no? Los jóvenes o señoritas tal vez lo entendamos con más facilidad, ¿no? Pero nuestros abuelos es más complejo, ¿no? Que ellos entiendan con facilidad. Y tal vez pienso, ¿no? Se podría, digamos, cometer algo que no se puede hacer, que uno les comparte y tal vez ellos crean lo que uno les esté diciendo, ¿no? Pero todo está en uno mismo, ¿no? O sea, en uno mismo de cómo quiera compartirles y no con el ánimo de a través de esa experiencia de conocimiento envolverlos. Entonces no estaría bien, ¿no? Sino desde el contrario, desde la experiencia propia, del conocimiento propio y con la experiencia de la academia, fortalecernos, ¿sí? Porque no todo lo que la academia enseña está mal, ¿no? Sí. ¿Sí? Como los mismos docentes nos comparten, ¿no? Hay que tomar lo que les sirve y lo que no les sirve pues hay que dejarlo en un ladito. Ellos nos comparten esa experiencia. Entonces, de esa misma manera pues
Eso sería como primeramente, ¿no? Para iniciar la participación en el pueblo, primeramente. Finalmente, ¿cuál crees que es el sentido que una nación o Colombia le abra un espacio académico a las comunidades indígenas? Pues el sentido sería muy amplio, ¿no? El tener jovencitos, señoritas en el espacio de las academias, pues es un espacio muy bonito porque es un espacio de aprendizaje del uno por el otro. Un ser humano solo no se hace con los demás, compartiendo con los demás. Entonces, en esa medida, la diferencia o las diferentes culturas que existen en Colombia o en el mundo, pues son diferentes, ¿no? Y hay diversidad de culturas, podría decir. Entonces, pensaría que es un espacio de aprendizaje. Una palabra bonita, aprendizaje. Pues ya hemos culminado nuestra entrevista como tal. Si quieres, pues algún posible comentario, o si tienes una pregunta o una duda, si quisieras anotar algo más, tienes la posibilidad pues de que podemos hacerlo con la cámara aún, que le dé continuidad a la entrevista, o si bien lo deseas podemos apagar y podemos hablar eso pues, para darle final. Pues ante todo, amiguito, muchas gracias por el espacio que me brinda para compartir desde la experiencia y desde de quienes me han compartido la palabra. Los mayores, en el caso, pues, formo de la Soy Camtra. Y desde esa experiencia, como ellos me han compartido, comparto en la medida que yo pueda. Porque no todo puedo compartirlo, ¿no? Porque pues no me siento aún todavía para compartirlo. Los abuelos, en la medida que uno vaya caminando, los abuelos le van compartiendo también. Y también enseñan a que no todo se debe compartir si no está autorizado. Entonces, pues de mi parte, pues nuevamente agradecerle y gracias, ¿no? Por esa bonita oportunidad que me da, y porque digo que como humano, como Camtra, aprendo de cada uno de las personitas con quienes me estrechó la mano, ¿sí? Entonces, pues de mi parte de nomás sería, y pues si sin algún pues punto no le he dado como una respuesta como quisiera darse, pues para ello está la palabra, compartimos, me comparte desde su experiencia, si no se ha dado como una respuesta como tú esperabas. Como dijo, ¿no? Aprendo de los demás y estamos aprendiendo. No, realmente me ha sido bastante interesante el espacio que me has brindado, y por ello te doy muchas gracias por permitirme realizar y llevar a cabo esta entrevista. Muchas gracias.